Renunciar al refugio en Canadá. Lo que toda familia hispana debe saber antes de decidir. Retiro voluntario de la solicitud de refugio en Canadá. Proceso, consecuencias, salida, familia y opciones futuras. Hay personas que llegaron a Canadá buscando protección y que con el tiempo sus circunstancias cambiaron. Tal vez encontraron otra vía migratoria, tal vez decidieron regresar a su país. Pero retirar una solicitud de refugio tiene consecuencias legales permanentes que es vital conocer antes de actuar. En Canadá, quien desea retirar su solicitud de refugio debe seguir un proceso formal. La autoridad responsable del proceso de asilo es la División de Protección de Refugiados, conocida como ERIPD, que forma parte de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, la ERIP por sus siglas en inglés. Antes de hablar del proceso, hay una advertencia que la propia IEERB establece con claridad en su guía para solicitantes. Retirar o abandonar una solicitud de refugio significa que no se podrá presentar otra solicitud de refugio en Canadá en el futuro. Esa consecuencia es permanente. El proceso de retiro ante LARPD. Si la solicitud ya fue referida a la RPD, el formulario oficial es el RPD.24.01, titulado Aviso de retiro de una solicitud de protección de refugiados. Lo emite la propia IERB y está disponible en su sitio oficial. El formulario puede completarse a mano o de forma electrónica, pero la firma debe ser manuscrita. Una vez completado, se presenta directamente ante la División de Protección de Refugiados. También es posible expresar el retiro de forma oral durante la audiencia, si ya tiene una fecha programada. La RPD generalmente acepta el retiro. Sin embargo, según la regla 59.2 de las reglas de la División de Protección de Refugiados, la RPD puede rechazar el retiro si considera que aceptarlo constituiría un abuso del proceso. Esa decisión queda a criterio del tribunal. Si la solicitud aún no fue referida a la RPD, el retiro se gestiona ante un oficial de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, conocido como IRCC, Fronterizos de Canadá, la CBSA. En esa etapa, el formulario aplicable es el IMMM 5317B. La orden de remoción y los plazos de salida. Una vez que la RPD acepta el retiro, la persona recibe una orden de remoción dentro de los 15 días siguientes a la aceptación. E-Copper. A partir de que esa orden se vuelve ejecutable, la persona tiene 30 días para salir voluntariamente de Canadá. Antes de salir, la persona debe notificar con anticipación a una oficina de la CBSA para que se puedan hacer los arreglos necesarios y confirmar la salida. Canada.ca. Confirmar la salida con la CBSA. This audio was created with async.com. Canada.ca. Confirmar la salida con la CBSA es un paso obligatorio, no opcional. Sin esa confirmación, las consecuencias legales se agravan. Si la persona no sale dentro del plazo de 30 días o no confirma la salida con la CBSA, la orden de salida voluntaria se convierte automáticamente en una orden de deportación. Canada Border Service Agency, una orden de deportación prohíbe permanentemente el regreso a Canadá sin autorización expresa. Costos de la salida. Las personas que son removidas de Canadá son responsables de pagar sus propios costos de viaje. Canada Border Services Agency. En los casos en que la persona no puede o no quiere pagar, la CBSA puede cubrir esos costos, pero ello genera una deuda que deberá saldarse antes de cualquier solicitud futura de regreso al país. ¿Puede regresar a Canadá en el futuro? La respuesta depende del tipo de orden de remoción que se haya recibido. Existen 3 tipos según la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, conocida como IHRPA. Cada uno tiene condiciones distintas para el regreso futuro. Una orden de salida obliga a la persona a salir dentro de 30 días y a confirmar la salida ante la CBSA. Si cumple esas condiciones, puede regresar a Canadá en el futuro siempre que cumpla los requisitos migratorios vigentes al momento del reingreso. Es la orden menos severa. Canada Border Services Agency.
Una orden de exclusión obliga a salir de inmediato y prohíbe el regreso por un mínimo de 1 año. Si la orden fue emitida por tergiversación de información, la prohibición es de 5 años. Si la persona quiere regresar antes de que venza ese periodo, debe solicitar una autorización para regresar a Canadá, conocida como ARC, Canada Border Services Agency. Una orden de deportación prohíbe permanentemente el regreso a Canadá. Para poder regresar en el futuro, la persona debe obtener una autorización para regresar a Canadá, la ARC. Si regresa sin haberla obtenido, puede recibir una nueva orden de deportación, Canada Border Services Agency. La autorización para regresar a Canadá se tramita ante IRCC. Para que sea considerada, la orden de remoción debe haber sido ejecutada primero por la CBSA. Si la CBSA pagó los costos del viaje de salida, la persona deberá reembolsar esos costos antes de que se emita la ARC. Las tarifas de procesamiento no son reembolsables sin importar la decisión final. Canada.ca. ¿Puede retirar solo uno de los integrantes del grupo familiar? En los casos de refugio, las solicitudes familiares suelen estar vinculadas. Cuando el titular principal retira su solicitud, los dependientes incluidos en ese expediente también quedan afectados por la orden de remoción. Cada miembro mayor de 18 años puede tener su propia posición legal dependiendo de cómo fue presentada la solicitud original. Si un miembro de la familia desea mantener una vía legal en Canadá de forma independiente, deberá consultar con un profesional regulado antes de que el titular retire la solicitud. Una vez ejecutado el retiro, las opciones para los dependientes se reducen de forma significativa. ¿Qué pasa con los menores de edad? La ley canadiense prevé la designación de un representante para apoyar a personas vulnerables, incluyendo menores, durante ciertos procedimientos ante ARCC y la CBSA. Canada.ca. Los menores no pueden tomar decisiones legales migratorias de forma autónoma sin representación adulta o designada. Un menor que figure como dependiente en la solicitud de refugio del padre, la madre o el tutor, también queda sujeto a la orden de remoción cuando el titular retira la solicitud. La situación de cada menor depende del tipo de orden emitida y de si existe otro adulto con estatus legal en Canadá que pueda asumir su tutela de forma documentada. Quinn Queer Quaidar Sin Sir el Titular Directo. This audio was created with async.com. Quinn Queer Quaidar Sin Sir el Titular Directo. Una persona no puede solicitar consideraciones humanitarias y compasivas si tiene una solicitud de refugio pendiente. Para poder presentar una solicitud HIC, debe retirar la solicitud de refugio antes de la audiencia ante la IRV. Canada.ca. Existe una restricción de 12 meses después de una decisión negativa de la IRV, incluyendo retiros y abandonos. Sin embargo, esa restricción no aplica si hay hijos menores de 18 años que se verían negativamente afectados por la remoción de uno de los progenitores o tutores. Canada.ca. Un miembro de la familia que no fue el afectado directo pero que tiene vínculos sólidos con Canadá puede explorar la solicitud de consideraciones humanitarias y compasivas presentando evidencia de establecimiento en el país, raíces familiares, escolaridad de los hijos y otras circunstancias verificables. Esa evaluación es discrecional y no garantiza aprobación. Options futuras de regreso legal. Quienes salieron de Canadá con una orden de salida y confirmaron su salida correctamente pueden explorar en el futuro opciones como visa de visitante, permisos de trabajo, estudio o patrocinio familiar, siempre que cumplan los criterios vigentes al momento de aplicar y no tengan inadmisibilidades activas. Quienes salieron con una orden de exclusión o deportación deben regularizar su situación primero mediante Si las circunstancias que causaron la orden de remoción no han cambiado, es menos probable que se apruebe el regreso. Canada.ca. Cada solicitud es evaluada de forma individual. Here role leído para legal en organización documentada.
Un paralegal o consultor de inmigración autorizado puede ayudar a organizar los formularios del proceso de retiro, preparar la documentación de salida y orientar sobre los pasos ante la CBSA. Muchos de esos trámites no requieren necesariamente un abogado en situaciones sin complejidades adicionales. Sin embargo, cuando hay menores involucrados, cuando existe incertidumbre sobre el tipo de orden de remoción, o cuando algún miembro de la familia desea explorar vías legales para permanecer en Canadá, la representación por un abogado licenciado o consultor de inmigración regulado ante el Consejo Regulador de Consultores de Inmigración y Ciudadanía, el CRCIC, es altamente recomendable. Muchos procesos migratorios en Canadá no requieren abogado. Sin embargo, situaciones que involucran menores, dependientes con necesidades específicas, posibles órdenes de exclusión o deportación, o quienes desean permanecer bajo una vía alternativa, sí requieren orientación profesional regulada. No se brinda asesoría legal individual en este contenido. Cada caso depende de circunstancias individuales. Para asesoría legal específica, consulte con un abogado licenciado o un consultor de inmigración autorizado. This audio was created with async.com.